Como mi hermanastra Vicky no tenía hijos, Alex ordenó que me abrieran el vientre. En mi lecho de muerte finalmente comprendí que el matrimonio accidental, fruto del intercambio de palanquines por error de hace años, nunca fue una coincidencia. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a 5 años atrás. El joven marqués permanecía cubierto de nieve con sus rasgos afilados y gélidos mientras pronunciaba cada palabra con los dientes apretados. «Sophie, ¿de verdad vas a persistir en este error y casarte con otro?» Me pellizqué la palma de la mano. Esto no era un sueño. Capítulo 1. Cuando Alex me levantó el velo nupcial con la vara ceremonial de jade, bloqueé su mano. Reconocí las manos de Alex, la cicatriz en su meñique de un eunuco que lo humilló durante su infancia en la pobreza. En mi vida anterior, ese eunuco había sido desollado vivo al día siguiente de que Alex ascendiera al trono. Pero se suponía que yo debía casarme con Ethan, marqués de Lompis, no con el príncipe Alexander Bennet. Alex hizo una pausa pareciendo comprender, pero empecinado en empujar la vara de jade. Dije con frialdad, Su Alteza, soy Sophie, no Vicky. El silencio se prolongó antes de que finalmente murmurara, «Sophie. ¿Cómo es posible?» Estaba destinado a casarse con mi hermanastra Vicky. La última vez por intrigas de Alex nuestras procesiones nupciales se habían intercambiado. Nos casamos el mismo día. Nuestras sillas de mano se intercambiaron en el caos, yo al palacio de Alex, Vicky a la finca de Ethan. Empezó a tejer lindas mentiras. «Sé lo que sientes por mí». No pude responder antes debido a tu compromiso. Mientras los invitados esperan, corrijamos esto discretamente antes de la ceremonia. Exactamente mi intención. Lo interrumpí, ignorando su sonrisa congelada. No hemos intercambiado votos ni nos hemos desvelado. Una simple corrección basta. Él insistió, pero puede que los Harrison ya lo hayan hecho. Ethan no lo hará. Mi certeza lo silenció. Ante mi insistencia, Alex impidió que los invitados previamente convocados asaltaran la cámara nupcial. La última vez, estos testigos habían descubierto nuestra incompatibilidad. Atrapándome como su concubina, joven y enamorada, había aceptado esta farsa como si fuera mi destino. El pesado tocado me pesaba hasta que estalló una nueva conmoción. Alguien empujó a los guardias y los copos de nieve se arremolinaron alrededor de las botas, deteniéndose ante mí. Ni el aire helado pudo calmar la furia en su voz, «Sophie. ¿De verdad estás eligiendo esto?» Mi fascinación por Alex fue un espectáculo público. Cuando Ethan regresó herido de la frontera, mi primer acto fue exigir la anulación de nuestro compromiso. El intento fallido me llevó al confinamiento hasta que me arrastraron a la boda de Ethan. En mi última vida. Había confirmado fríamente mi decisión. El orgulloso marqués tembló de rabia antes de huir, jurando, «Si sufres de ahora en adelante no esperes mi ayuda». Ethan sabía que yo estaba resentido por nuestro matrimonio. Si hubiera oído rumores que me culpaban del lío de hoy, quizá los habría creído. Bajo el velo vislumbré túnicas carmesí y botas cubiertas de nieve. Extendí la mano, me aferré a su capa y me acurruqué contra su pecho. «Ethan», murmuré contra la tela rígida por la escarcha. «¿Por qué tardaste tanto?» La ira se le esfumó. Tras una pausa atónita, me envolvió en su capa forrada de piel y me sacó, mientras su caballería rodeaba el palacio. Nadie se atrevió a intervenir. A través de la abertura del velo, vi cómo los copos de nieve se enganchaban en su mandíbula bien definida al dejar atrás aquella maldita boda. Me abrazó con más fuerza en silencio, con los labios apretados en una fina línea de silenciosa frustración. «Sí. Échame la culpa». Sophie Collins y Vicky Mitchell habían sido reincorporadas en secreto. Muy pocos lo sabían. Ethan afirmó haber presentido que algo andaba mal en cuanto vio a la novia bajar del sedán. Para proteger mi reputación, no lo había revelado públicamente. En cambio, había inventado excusas para evitar la ceremonia nupcial antes de correr hacia la finca de la familia Bennet. De regreso a la mansión de la familia Harrison, le pregunté en voz baja, «Ethan, ¿cómo te diste cuenta de que la novia no era yo?» Resopló con frialdad. Altura equivocada, olor equivocado, todo estaba mal. Pensé que habías encontrado a alguna criada desconocida para que te sustituyera mientras huías de la boda. Su voz se detuvo brevemente antes de continuar con una calma forzada.
De camino hacia aquí, alguien mencionó que querías casarte con Alex. Ahora veo que el incidente del sedán cambiado no fue casualidad. Apartó las semillas de loto y los cacahuetes que cubrían el lecho nupcial y me acostó sobre la suave colcha de seda. Cuando levantó mi velo carmesí, vi a Ethan con claridad por primera vez en años. Su túnica ceremonial estaba salpicada de copos de nieve, y la curva rojo rubí de su labio inferior brillaba aún más contra el pálido fondo. El joven de mis recuerdos aún conservaba esa misma energía vibrante, aunque su mirada se congeló al encontrarme con la mía. Ethan frunció el ceño y apretó los labios. ¿Por qué estás tan pálido?, siseó entre dientes. ¿Te dio Alex algo venenoso? Negué con la cabeza, presionando mi abdomen dolorido. El dolor había comenzado en cuanto escuché la voz de Alex, porque en mi vida pasada, él me había rebanado el estómago por Vicky. En aquel entonces había amado tontamente al hombre que me sacó del lago, Alex, el príncipe deshonrado. Luché sin descanso contra mis padres para casarme con él, convirtiéndome en el hazmerreír de la alta sociedad. Tras el intercambio matrimonial accidental, incluso siendo la hija legítima de la familia Collins, solo pude convertirme en su concubina, pues ya tenía a Vicky como prometida. Tomé veneno por él, bloqueé las espadas de los asesinos y me arrodillé durante 3 días bajo tormentas de nieve suplicando a los curanderos que le salvaran la vida. Lo ayudé a forjar alianzas por todo el reino hasta que el príncipe despechado se convirtió en emperador, cuando finalmente quedé embarazada como su consorte honorable. Todo parecía perfecto hasta que descubrí su larga aventura con mi hermanastra Vicky durante mi último trimestre de embarazo. El rescate del lago había sido un montaje. El intercambio matrimonial se planeó para controlar a nuestras familias. Cuando Ethan desapareció durante las guerras fronterizas, Alex incorporó a Vicky, entonces señora Harrison, a su harén para apoderarse del poder de la familia Harrison. En mi lecho de muerte Vicky hizo alarde de sus túnicas de seda extranjeras, que valían una fortuna. Hermana, se burló, aunque no puedo tener hijos, el emperador me dará los tuyos. Me arrancaron a mi hijo llorón del vientre mientras me desangraba. El decreto final de Alex fue conservar al heredero y desechar a la madre. El dolor fantasma me agarró de nuevo cuando Ethan llamó a los médicos, quienes no encontraron nada malo. Bajo su mirada gélida, me recetaron sedantes. En mi vida pasada, tras el matrimonio forzado con Vicky, Ethan se fue a la frontera en su noche de bodas y nunca regresó. Cuando se difundió la noticia de mi embarazo, él apareció en el banquete de invierno del palacio. Nos encontramos como desconocidos en la tormenta de nieve y sus únicas palabras fueron: el frío perjudica la salud, Alteza, abríguese. A la mañana siguiente mi madre trajo a un asistente médico, que luego se reveló como el agente de Ethan. Ahora sus dedos rozaron mi muñeca, tomándome el pulso con precisión militar. Sophie, murmuró, el nombre le sonaba extraño pero familiar en sus labios. Esta vez, no dejaré que la historia se repita. Afuera el viento invernal aullaba en los jardines de la familia Harrison, trayendo un leve rastro de hierbas medicinales de la botica de la familia Collins, al otro lado de la ciudad. Ethan temía que me hicieran daño sin darme cuenta y temía que rechazara su ayuda para evitar sospechas. Así que se encargó de que la hija del médico se comunicara discretamente con mi madre, asegurándose de que me protegiera. La luz de la vela titiló, suavizando sus rasgos. Tomé la mano de Ethan y lo jalé hasta el borde de la cama, diciendo: estoy bien, de verdad, quizás solo algo conmocionado por lo de antes. Nuestras mangas superpuestas se rozaron como nubes. Aunque la tristeza persistía entre sus cejas, se tensó imperceptiblemente al notar que aún le sostenía la mano. Bajó las pestañas y se puso de pie con una compostura forzada. La situación afuera seguía siendo caótica. Iré a tranquilizar a los invitados. Su voz se apagó con una sonrisa tenaz en los labios. Espera aquí. Llámame por la necesidad. Fue un retiro divertido por el rubor que le subía por las orejas. Esperé pacientemente a que mi doncella me acompañara de vuelta a la ceremonia. En lugar de la criada, Ethan volvió a subir por la ventana y me puso un paquete de pasteles calientes en las manos. Come. Ridículo, esto era su propiedad. Podría haber entrado por las puertas o haber enviado a un sirviente. Pero allí estaba, escabulléndose como un ladrón. Me vio terminar cada migaja antes de desaparecer por la ventana.
Me quedé mirando el marco vacío con las palabras atascadas en la garganta mientras los pasos que se acercaban me silenciaban. Cuando los agotadores rituales finalmente terminaron, Ethan me levantó el velo con la vara ceremonial de jade. Su mirada brillaba más que las velas de invierno. Las palabras que había reprimido durante años por fin salieron a la superficie. Sonriendo susurré, Ethan, casarme contigo hoy me llena de alegría. Al amanecer, la noticia del intercambio nupcial accidental entre Vicky y yo se había extendido por toda la ciudad. Para proteger mi reputación, Ethan alegó que la novia se había enfermado, lo que retrasó la ceremonia. Incluso su búsqueda fue discreta, su caballería ligera rodeó la finca Bennett sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, en cuestión de horas, el escándalo estalló. Solo una persona orquestaría esto. Curiosamente, los padres de Ethan desestimaron los chismes, preocupados solo por mi angustia. Al acercarse mi regreso a casa, observé soñolienta cómo la criada me peinaba en el espejo. Una mano firme me acarició la cabeza, que asentía. En el cristal deslustrado, Ethan acunaba mis rizos recogidos. Las yemas de sus dedos corrieron mi lápiz labial carmesí, dejando una mancha intensa. Con la mirada baja, las pestañas desplegándose sobre la intensidad concentrada, la visión me hizo recordar algo. Alguna vez, yo también lo adoraba. Innumerables chicas le lanzaron bolsitas de perfume a su caballo. Pero durante ese festival de faroles, esquivó todas las fichas para lanzarme una lámpara con forma de conejo. La luz del fuego le había dorado el iris entonces, al igual que su proximidad ahora me aceleraba el pulso. Su repentina mirada nos clavó los ojos. Nerviosa aparté la mirada. Su leve sonrisa me enfureció aún más. Las criadas, entre risitas, presenciaron mi vergüenza. Cerré los ojos resignándome, aunque no fuera por lo que pasó después. Ignoré a Ethan toda la mañana, ajena a todo. Trajo té, me ajustó la capa para protegerme de los copos de nieve y me fulminó con la mirada cuando nuestro carruaje chocó contra el de los Bennett. Tras asegurarme el calentador de manos que se me había caído, salió furioso. El mordisco de Winter atravesó la cortina levantada, absorbiendo el calor de su anterior contacto. Me dolían los dedos helados, apenas un instante después, y ya echaba de menos su presencia. Tras una ronda de bromas poco sinceras, Alex dejó pasar nuestro carruaje primero. Conocido por su resentimiento, el ahora caído hombre naturalmente optó por ceder ante la autoridad de la prestigiosa familia Harrison. Pero archivaría cada desaire en su memoria, esperando el momento oportuno, como cuando más tarde despellejó a los eunucos que lo humillaron. Su actual deferencia no era más que un aliciente temporal para una futura venganza. Además, las fincas Bennett y Harrison estaban en direcciones opuestas. El choque fortuito de hoy entre nuestros carruajes fue todo menos accidental. Mientras Ethan se giraba para volver a subir a su carruaje, una voz entre la multitud gritó: «Todos saben que Sophie está loca por Alex». Se rumorea que intentó fugarse en su carruaje nupcial hace 2 días. Hasta que Ethan la arrastró a casa, la multitud estalló en charlas. Pronto el rumor se filtraría en todos los chismes de las casas de té de la capital. Alguien se atrevió a preguntar si los rumores eran ciertos. Sentado tranquilamente en el carruaje, lo encontré extraño. Alex había orquestado este matrimonio erróneo para manipular a nuestras familias. Ahora que la farsa terminó, en lugar de buscar nuevas alianzas, decidió manchar mi reputación y provocar a Ethan. Mi reflexión se interrumpió cuando la voz de Ethan atravesó el ruido como acero invernal: «Déjame oír otra vez calumnias tan infundadas. Y perder los dientes parecerá una muestra de compasión». Los copos de nieve se arremolinaban entre las cortinas del carruaje mientras suspiraba suavemente gritando: «Cariño». Quizás suspiré por su franqueza, aunque nunca había necesitado sutilezas políticas. Sus triunfos en el campo de batalla ya habían generado admiración y temor público a partes iguales. Ethan claramente no esperaba ese cariño, ya estábamos casados, pero yo nunca había usado esos términos. Se acercó en 3 pasos, tomando mi mano extendida mientras me protegía del viento, manteniendo el decoro: «Hace frío, volvamos». Ambos sabíamos que los rumores sin control se multiplicarían. Incluso olvidados, la mancha persistiría. Apretando su mano, observé al instigador aún tendido en el suelo. Ningún ciudadano común se atrevería a quedarse allí después de provocar a los Harrison. Como mis virtudes eran cuestionadas, dije con calma:
involucremos a los magistrados. En la sala de magistrados, el hombre huyó a toda prisa. Una piedra silbante le destrozó la rodilla antes de que los guardias lo sometieran. Al ver mi postura contra la calumnia, la creencia de la multitud en los rumores flaqueó visiblemente. Con gracia practicada, sonreí. Mientras mi esposo me acompaña a casa hoy, hemos preparado obsequios para celebrar con nuestros vecinos. Cuando alcancé el monedero bordado de Ethan, el que él había insistido en que usara, se aferró a él como un niño. Mientras los vecinos se acercaban para recibir sus bendiciones, el escándalo anterior se desvaneció de sus mentes. Antes de volver a subir al carruaje, miré a la comitiva opuesta. La mirada de Alex permaneció fija en mí, cargada de una inexplicable determinación. De repente un pensamiento absurdo lo asaltó: ¿podría Alex renacer también? Pero cuando volví a mirar, la nieve arremolinada oscureció su expresión. Un frío aroma cítrico me envolvió mientras Ethan murmuraba. Disfrutando de la vista, el hombre estaba visiblemente celoso. Metiendo el bolso en su abrigo, bromeé: claro, eres la más hermosa. Ethan me observó hasta que me ardieron las mejillas, y finalmente me soltó con una sonrisa satisfecha. Entonces, ¿quién soy? Quería oír esposo, pero la palabra se me atascó en la garganta. Formalmente respondí: eres Ethan Harrison, señor de Winterkep, yerno de la familia Collins. Mi rostro se sonrojó aún más. Optando por la compasión, Ethan simplemente arqueó una ceja, instruyendo a los asistentes a dejar pasar primero el carruaje de Bennett. Soy tu esposo. Hizo una pausa deliberada, enfatizando la última palabra como para asegurarse de que el oyente la captara, alzando la voz con diversión. Lo que convierte a tu hermana en mi hermana. ¿Por qué no la dejamos ir primero? Al caer la cortina del carruaje, aisló la aullante ventisca, y con ella, el peso de esa mirada distante fija en mí. Mi calentador de manos se había enfriado hacía tiempo. Tengo las manos heladas. Me quejé, mirando los dedos enguantados de Ethan, que me devolvieron la mirada. Ethan arqueó una ceja con compostura aristocrática. La tradición familiar dicta que solo caliento las manos de mi esposa. Mi pulso latía con fuerza en el espacio cerrado, presionando una palma contra mi traicionero latido. Guardé silencio hasta que finalmente, con un bufido, metí mi mano helada en su calor, dándome la vuelta para ocultar mis mejillas encendidas. Además, murmuré a la ventana escarchada: esposo de la segunda hija de la familia Collins, el resto de nuestro viaje transcurrió sin incidentes. Mis padres lloraron de alivio al vernos llegar sanos y salvos, sus lágrimas brillaban a la luz de la linterna del banquete de bienvenida. Alex se sentó entre nosotros, su anterior extrañeza había sido reemplazada por modales impecables. Cuando la mano temblorosa de una criada derramó té hirviendo sobre mi regazo, y las gruesas capas de invierno me evitaron quemaduras, Ethan secó la humedad con dedos inusualmente temblorosos. ¿Estás herido? Negué con la cabeza, observando el rostro desconocido de la criada, no el del personal de la familia Collins. Era la chica de Vicky, de la casa Bennett, apretando el meñique de Ethan en señal de advertencia antes de soltarlo. Me disculpé para cambiarme. Como era de esperar, Alex me esperaba bajo la columnata. Dime, exigió sin preámbulos. Ojos inyectados en sangre. ¿Qué tiene Ethan que justifique tu traición? Atónita, de repente comprendí que el alma renacida no era Alex. Era Vicky. La evasión de mi hermanastra en la cena ahora tenía sentido, temía que la reconociera. ¿Acaso Vicky afirmó que te traicioné por Ethan? Reí fríamente. No rompí ninguna promesa. Nuestro matrimonio siempre estuvo destinado a ser. La mandíbula de Alex funcionó. Eres igual a ella. Ay. Así que Vicky había usado medias verdades sobre nuestra vida pasada como arma, presentándome como el villano. Ingenioso, de no ser por la impulsiva confrontación de Alex. ¿Por qué confías en sus mentiras?, repliqué, aunque nuestros caminos se hubieran cruzado antes por error. Es una corrección grosera. Si te abandoné, no deberías preguntarte por qué. Entonces me agarró con desesperación. ¿Me amaste una vez? Me escabullí de su control, ¿y me arruinarías? Mi voz se agudizó. Los Harrison me dejarían de lado. ¿Ese es tu diseño? Sus dedos se blanquearon al tocar el pilar.
Te habría protegido. La declaración quedó suspendida entre nosotros hasta que Alex se desplomó de repente, con un rubor carmesí floreciendo donde los dientes se unieron a los labios. Desplomado sobre la piedra, me miró fijamente con intensidad feroz, como una bestia herida que se negaba a soltarse. Era el relajante muscular que había preparado. ¿Por qué suponía que estaría indefensa? ¿De verdad creía que Ethan me dejaría caer sola en esta trampa? Incluso Ethan, oculto entre las sombras, ya no podía contenerse. Levanté la vista al oír pasos y lo vi dar un salto hacia adelante, tirándome detrás de él para protegerme mientras apretaba mi cara contra su pecho. Su voz tenía un frío glacial al morder. Nunca pensé que Alex albergara intenciones tan vulgares hacia su cuñada. Ethan había descifrado la advertencia que dejé en el banquete. Por eso me siguió discretamente tras mi partida orquestada. Un derramamiento de sangre en la finca Collins complicaría las cosas, sobre todo si involucraba a un príncipe Bennet. Aunque estaba deshonrado, le tiré de la manga y levanté la cabeza. Vamos. Mamá se preocupará. Su brazo se apretó alrededor de mi cintura en un gesto de asentimiento silencioso. Antes de irme vi cómo la bota de Ethan se deslizaba sobre la muñeca de Alex. El crujido del hueso bajo el cuero italiano provocó al instante gotas de sudor en la frente del príncipe. Esa herida tardaría semanas en sanar. Cuando Alex regresó al salón de banquetes horas después, despeinado y pálido, mis padres se alarmaron. Incluso el percance de un príncipe impopular podía acarrear problemas. Me caí. Alex se obligó a apretar los dientes, agarrándose la muñeca hinchada. Un bufido burlón interrumpió los murmullos de preocupación. Ethan se relajaba en la mesa del banquete, removiendo su vino. Era notable cómo se lograban unas cataratas tan espectaculares en terreno llano. Realmente impresionante. La sala se congeló. Alex se fue poco después, incapaz de soportar la humillación. Nunca había visto el ingenio mordaz de Ethan manifestarse tan públicamente. Después me lanzó una mirada de advertencia, murmurando: «Este desastre es culpa tuya. Lo arreglaremos en casa», antes de echarme piñones recién pelados en la palma de la mano, mientras observaba a Ethan conversar con mi padre. Decidí hablar del asunto de Alex en privado. Poco importaba si Vicky o Alex habían recuperado la memoria de nuestras vidas pasadas. Conocía todos los secretos ocultos tras el ascenso al poder de la familia Bennet. De vuelta en la finca Harrison, Ethan cerró la puerta del estudio y me lanzó un calentador de manos caliente. «Explícamelo. Ahora». Nunca antes me había insistido en lo de Alex. Podría haberle alegado acoso y me habría creído. Pero el engaño me pareció mal. Suspirando, empecé a escribir batallas aún no luchadas. Conspiraciones políticas. La cacería real que desataría el caos. Mi pluma titubeó ante los detalles. La conspiración del comerciante de sal en Green Valley. La emboscada que casi derriba a nuestra nación. El roce de Ethan con la muerte durante la crisis sucesoria. Al deslizar las páginas por el escritorio, vi cómo sus ojos se endurecían al leer la primera entrada. El escándalo del comercio de la sal de Green Valley había sido el Watergate de nuestra generación. Su resolución impulsó la carrera de Ethan. Afuera, la nieve recién caída brillaba bajo la luz de la luna, ocultando la historia sangrienta que acababa de relatar. Ethan había estado investigando a escondidas el comercio de sal en Kingstown, pero justo cuando su investigación prometía, el emperador fue asesinado allí. Ethan terminó de revisar los documentos restantes, y su expresión se complicó al finalmente levantar la vista. Sabía lo que quería preguntar. Antes de que pudiera hablar, lo solté todo de golpe después de que Alex ascendiera al trono. Ascendió a un antiguo asistente llamado Frank, un hombre despiadado que luego se convirtió en su principal consejero. Para consolidar su poder, Frank atacó repetidamente a la familia Harrison, y ni siquiera el viejo patriarca se salvó. Si es posible, elimínenlo ya. Continué divagando, desgranando cada detalle que recordaba. Me quité un peso del pecho, pero la expresión impasible de Ethan me hizo dudar. ¿Quieres saber algo más? Me observó un buen rato con los labios apretados. Creo cada palabra. ¿Pero cómo sabes todo esto? Mis dedos se tensaron,
La amargura me subía por la garganta como el fantasma del tónico inductor del parto que me obligaban a tragar antes de morir. Mirando la tinta que se filtraba a través del pergamino, susurré: Ethan, ya he muerto una vez. Esperaba burla o desprecio. En cambio me rodeó con sus brazos, y solo entonces se dio cuenta de que había estado temblando incontrolablemente. Me acarició la espalda, sin preguntarme nada más. Estoy aquí. Me quedé en ese abrazo hasta que la rigidez desapareció de mis extremidades. Cuando Ethan me secó las lágrimas meticulosamente con su pañuelo, la vergüenza me sonrojó. Aunque decía creerme, sabía que necesitaba tiempo. Escabullirme parecía prudente hasta que su mano me sujetó la muñeca. Espera. Su mirada se tornó tormentosa. ¿Pensabas que quería preguntarte eso? El cansancio y la ira se reflejaban en sus ojos. ¿Qué pasó el año pasado mientras yo estaba fuera? ¿Cómo te enamoraste de repente de Alex? Al irrumpir en la mansión Harrison para romper nuestro compromiso, ¿cómo pudiste cambiar de opinión tan rápido? Me enfadé. ¿Por qué me enamoré de él? Quizás deberías responder eso. El arrepentimiento me ahogó mientras me mordía la lengua. Bajo la mirada implacable de Ethan, finalmente escupí: te escuché en el aire de Murphy. Dijiste que solo nos conformábamos por conveniencia. Ese festival de faroles. Separados entre la multitud. Me di cuenta de que Ethan estaba siendo objeto de burlas, tan obsesionado con Sophie. ¿No soportas estar separados ni un momento? Nuestro compromiso estaba planeado desde la infancia, una unión envidiada por todas las chicas de la alta sociedad. Sin embargo, cuando lo presionaron, Ethan se encogió de hombros. ¿A quién le gusta? Es solo una obligación familiar. Estamos aprovechándolo al máximo. Había huido arrancándole la oreja a la linterna de conejo que me había regalado. Me encontró junto al lago, pero me negué a hablar, esperando disculpas que nunca llegaron. A la mañana siguiente abandonó la capital por orden. Más tarde, tras mi caída accidental al lago donde conocí a Alex, una parte de mí quería provocar a Ethan. Alardeé de mi afecto por Alex, incluso irrumpí en la mansión Harrison con los papeles de despido tras la lesión de Ethan, aunque había dejado en secreto ungüentos médicos de primera calidad. Mi madre se dio cuenta de la farsa y suspiró ante mi terquedad. ¿Cómo podía aceptar que el hombre que amaba solo honrara nuestro vínculo por deber? ¿Que se casara con cualquiera vinculada a ese contrato? El compromiso seguía intacto. Nunca quise separarme de verdad. Después del matrimonio por error, Alex me levantó el velo delante de todos. Nadie sabía el pánico y la confusión que sentí al verlo, ya agraviado. Sus primeras palabras fueron una acusación: Sophie, ¿de verdad vas a seguir con esta farsa y casarte con otro? Mis ojos ardieron al instante y me apretaron la mandíbula. Respondí fríamente que sí, que ninguno de los dos cedería. Al final, la linterna de conejo escondida en mi dote se quedó en la finca de la familia Harrison. Nunca tuvimos otra oportunidad. Ethan recordaba con claridad aquel festival de faroles. Se tapó los ojos con dedos temblorosos, con los labios pálidos, así que así fue. Me apretó la mano con más fuerza, como si temiera que me desvaneciera. Sus largas pestañas proyectaban sombras cuando murmuraba: ese día, me equivoqué. En la Academia Imperial, el príncipe heredero siempre competía conmigo. Su palidez empeoró. No quería que te persiguiera, así que dije esas crueles palabras, pero nunca me di cuenta de que te importaba, ni siquiera cuando viniste a romper nuestro compromiso tras regresar al Capitolio. Me dijiste que amabas a Alex, pero después de todos nuestros años juntos, ni una sola vez me dijiste que me amabas. Por favor, que ya no me guste. De repente se inclinó hacia mí, envolviéndome con su calor. Lo superaré en todo. ¿Alguna vez te ha besado así? ¿Te ha abrazado así? ¿Lo amas? Más que a mí. Échame la culpa de todo. No me vuelvas a dejar de lado. Una decisión equivocada. Si hubiéramos sido más persistentes que aquel festival de faroles. Si Éter se hubiera disculpado tras la boda fallida. Si hubiéramos sido honestos, quizá nuestra vida pasada no habría terminado en tragedia. No, susurré apretando con más fuerza la lágrima que me manchaba la palma. Nunca lo amé más que a ti. Tras el matrimonio equivocado,
el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Intenté de verdad construir una vida con Alex. Me trató con cariño sin dejar que me sintiera inferior, ni siquiera ante su esposa oficial. Quizás llegué a sentir cariño por él, pero a medida que ascendía al trono, sus visitas disminuyeron. El palacio se llenó de nuevas bellezas y consortes. Hasta el día en que ordenó que me abrieran el útero. Eso eliminó a la madre. El decreto de mantener el aire cortó todo entre nosotros. Ethan negó con la cabeza. No te creo. Se acercó más con los ojos brillantes. Pruébalo. Bésame. Mis dedos retorcieron las sábanas. Mi corazón traidor se aceleró. Vacilante rocé mi mejilla con mis labios. No fue suficiente. Su boca se curvó a pesar de la ronquera. Le pellizqué el brazo con fuerza. Hizo una mueca dramática, este hombre siempre aprovechaba su ventaja. Después de eso, rara vez volví a ver a Alex. Se dedicó a consolidar su poder, a ganar influencia sobre los funcionarios. 2 años le parecieron breves, pero suficientes. Destruir una serpiente, golpearle la cabeza, interferir en su reclutamiento de aliados como Vicky solo lo alertaría. Cuando los asesinos atacaron al emperador en Qingzhou, Ethan acudió al rescate. Los acontecimientos reflejaron nuestra vida pasada. El caos se apoderó de la capital. Ambición al descubierto. Antes de que Alexander Bennett ascendiera al trono, su fiel ayudante Yuanin ya había sido eliminado por Ethan. El día de su coronación, un eunuco de palacio desconocido llegó a la finca de la familia Harrison para escoltarme. Caminando por los interminables pasillos del palacio por el sendero familiar, me sentí atrapado en un sueño recurrente de nuestras vidas anteriores. El eunuco hizo una profunda reverencia, dirigiéndose a mí con practicada deferencia. Señorita Sophie, Su Majestad la llama. Incluso sus asistentes más cercanos se niegan a llamarme señora Harrison, aunque Alex aún no había asumido oficialmente el trono. La parafernalia del poder imperial ya se le pegaba como una segunda piel. Las matronas de palacio me sometían a rigurosos registros antes de permitirme la entrada. Sin duda, el trauma persistente de Alex por aquel banquete de bienvenida envenenado de hace años lo había vuelto paranoico con las toxinas ocultas. Me esperaba con su atuendo imperial, con dragones dorados asomando entre los intrincados bordados de su túnica ceremonial. Cuando me tomó la mano, me solté de su alcance. Sin inmutarse salió al balcón que daba al camino sagrado, que brillaba con la luz del amanecer. Solo los emperadores pueden recorrer ese camino, declaró, pero cuando te convierta en mi emperatriz, lo recorreremos juntos durante tu coronación. Me quedé sin aliento. La tradición del camino sagrado solo permitía que 2 personas lo recorrieran, el soberano y su consorte el día de su boda. ¿Era esta su retorcida idea de una propuesta? Los derechos matrimoniales adecuados borrarán las indignidades pasadas, continuó, observando su floreciente dominio. Tus inconvenientes vínculos con Ethan, aunque aún no puedo eliminarlo. Forjar nuevas credenciales para ti no supone ninguna dificultad. ¿Dónde está Vicky?, interrumpí. Su expresión se suavizó un poco. Tras descubrir su plan para usarme en tu contra durante esa bienvenida, la mandé a encerrar. La arrogancia se apoderó de su tono. Intentó usar recuerdos de nuestra vida pasada para conseguir ventaja. Mujer insensata, no necesitaba trucos para reclamar mi trono esta vez. Cuando permanecí en silencio, su voz se convirtió en un murmullo confesional. Sigo soñando con convertirte en mi consorte imperial, pero el final siempre se me escapa. En esa otra vida que Vicky describió, si te convertiste en mía, ¿verdad? Sí, dije rotundamente. Luego hiciste que me arrancaran a nuestro hijo del vientre para dárselo a ella. Alex retrocedió como si lo hubieran golpeado. Así que me odias, susurró. No era una pregunta. Llenó el pesado silencio con un monólogo desesperado. No importaba. Empezaremos de nuevo. No sabría decir si mi revelación lo trastornó. Insistió en que presenciara la gloria de su coronación. Mientras miles se postraban ante el trono dorado, yo observaba la única figura que permanecía erguida. La sonrisa triunfante de Alex se rompió con una flecha que rozó su corona. Tiró de un eunuco como escudo humano, gritando a los guardias que nunca llegaron.
Los defensores del palacio volvieron sus espadas contra él mientras los arqueros emergían por las murallas. La caballería ligera inundaba el patio por todas las puertas, incluso en medio del caos. Alex se abalanzó sobre mí. Ethan se materializó entre nosotros. Su túnica de seda se arremolinaba mientras su espada flexible derramaba la primera sangre. Nos había seguido disfrazado de simple sirviente, sin alejarse mucho desde mi repentina llamada. Inmovilizado por los soldados, Alex me clavó una mirada angustiada mientras lo obligaban a arrodillarse. No me importaba si su dolor provenía de una traición o de planes de escape frustrados. Había aprendido a lo largo de 2 vidas cuánto se apreciaba solo a sí mismo. El verdadero emperador emergió y atacó. El intento de asesinato de King Zhou había sido orquestado. Los espías bárbaros habían sido neutralizados hacía tiempo. Cada crisis había sido cuidadosamente orquestada para desenmascarar al traidor. Despojada de sus títulos y encarcelada en la corte del clan imperial, Alex dejó tras de sí una macabra evidencia, una mazmorra que contenía a una mujer desfigurada y rota. Vicky, supuse, completando la ecuación de la concubina desaparecida de la familia Bennet. Visité su celda durante la primera floración de la primavera, con los tiernos verdes brotando de la tierra descongelada. Su rostro destrozado se retorció de sorpresa. ¿Por qué tú?, preguntó con voz áspera entre labios destrozados, arañando los barrotes oxidados con uñas rotas. ¿Por qué sigues vivo? La rabia retorció el tejido cicatricial mientras la última escarcha del invierno se derramaba entre las ramas en ciernes. El largo encarcelamiento y el tormento habían sumido la mente de Vicky en el caos, difuminando la línea entre la realidad y el recuerdo. En un instante creía que había muerto durante ese horrible parto. Al siguiente hervía de rabia al verme aún respirar, ante su locura. Sentí una fría indiferencia mezclada con desconcierto. ¿Por qué me odias tanto? Mi madre nunca había tratado injustamente a Vicky a pesar de ser hija de una concubina. Cada privilegio que recibí se reflejaba en sus posesiones. Nunca la menosprecié, nunca le hice daño. Aunque técnicamente éramos una hija secundaria, la familia Collins no hacía distinción entre nosotras. Entonces, ¿qué estranguló a mi madre con sus propias manos en nuestra vida pasada? Durante mi traumático parto, susurró con veneno que Alex ordenó mi muerte después del parto, antes de abandonar mis aposentos ensangrentados. Confesó haber usado jabón blanco para asesinar a mi madre tras la caída de la familia Bennet. Échate la culpa, siseó mientras mi visión se ahogaba en lágrimas carmesí, con una agonía que superaba la destripación física. La voz estridente de Vicky rasgó el aire. ¿Cómo no iba a odiarte? Crecimos juntos, y aún así siempre te robabas el protagonismo. Mi talento para el piano era igual al tuyo. Mi dedicación te superaba. Aún así, permanecí invisible. Su risa se volvió entrecortada. ¿Matar a tu madre? Simplemente te dio a luz a ti en lugar de a mí. Al darme la vuelta para irme, sus palabras me dejaron paralizado. ¿Sabes cómo murió Ethan la última vez? Su susurro venenoso siguió. ¿Esos planes de batalla escritos a mano? Mi falsificación impecable. Tus cartas lo llevaron a una emboscada enemiga. La luz del sol me cegó al salir. Ethan esperó. Con la palma hacia arriba. Tienes las manos heladas. La reprendió. Los guardias preguntaron por el destino de Vicky. Su mirada inquisitiva se cruzó con la mía. Solo una mujer trastornada. Respondí. No, hermana mía. Él entendió. No importaba si la ejecución o el encarcelamiento. En el carruaje me apoyé en él, con los ojos ardiendo sin lágrimas. Los recuerdos de nuestro periodo de distanciamiento afloraron después de que exigí la anulación. Al encontrarlo postrado en cama después de la batalla, le declaré cruelmente mi amor a Alex. Su ataque de tos sacudió la habitación mientras lo acusaba entre lágrimas. ¿Por qué no te casas conmigo? Ethan me agarró la muñeca con más fuerza. La determinación superó la debilidad. Cuando las flores de durazno cayeran la próxima primavera, juró, te haré mía. Lamentablemente las flores de durazno de ese año nunca llegaron a caer. En cuanto a lo que realmente sucedió después, incluso en sueños los recuerdos se volvían cada vez más borrosos.
Desperté de la pesadilla y encontré a Ethan deteniendo el carruaje, ajustándome la capa que me cubría. Me preguntó en voz baja, ¿qué pasa? Solo una pesadilla. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora fluían libremente. Ethan se secaba torpemente las mejillas murmurando, los sueños a menudo son lo contrario de la realidad. Negué con la cabeza mientras las lágrimas caían sin control. Soñé que morías. Alguien falsificó mi letra, llevándote directo a la emboscada de la tribu romana. Su mano se detuvo antes de suspirar finalmente. ¿Eso te dijo el prisionero del calabozo? Siempre lo entendía, dadas las circunstancias. ¿Cómo no iba a entenderlo? Escúchame bien. Ethan me acunó la cara, su mirada serena me clavó. Jamás podría confundir tu letra. Por lo tanto, tu sueño no es cierto. Si alguien intenta molestarte con tales mentiras, levantó la barbilla con su característico orgullo. ¿Les creerás? ¿O a mí? Te elijo a ti. Soy yo C. Ethan se secó con cuidado las últimas lágrimas antes de salir. Le agarré la manga. ¿A dónde vas?, señaló a un vendedor ambulante con los ojos entrecerrados por la picardía. Mi esposa adora sus panes planos, se come 3 a la vez. ¿Desde cuándo comí 3? Cuando regresó con el pan, me di la vuelta tercamente. Todavía molesto por sus bromas, Ethan se comió rápidamente la mitad de su porción. Al acercarme un poco más, casi cayendo en su regazo, depositó el pan plano restante en mis manos junto con una rama de durazno cubierta de rocío. Nuestras miradas se cruzaron, la risa danzando en sus ojos. Las flores, suspendidas en aquella lejana primavera, finalmente se elevaron hacia la tierra. Epílogo. Alex Bennett. Durante su confinamiento, Alex se vio atrapado en sueños recurrentes. Visiones de casarse con la mujer que deseaba, de usar la ambición de Vicky para controlar la unidad de caballería de élite de la familia Harrison, las veloces nubes que desconfiaban incluso de los emperadores. En secreto envidiaba a Ethan por su libertad, su renombre, su matrimonio envidiable, a Sophie, la segunda hija de la familia Collins, a quien ni siquiera las princesas más consentidas del palacio podían igualar. La había visto a menudo, a esta noble mujer que lo trataba con amabilidad a pesar de su humilde condición. Cuando las parteras declararon que era improbable que sobreviviera al parto, Vicky lloró por no haberle dado un heredero. ¿Cómo podría concebir a su hijo? Los regalos impregnados de almizcle que le había enviado casi abrumaron incluso sus propios sentidos. Con la muerte de Ethan, Alex solo toleraba a Vicky por su conexión con las nubes veloces, observando a los sirvientes llevar palanganas de agua ensangrentada. Consideró su sugerencia, dicen que los plebeyos a veces cortan bebés de madres moribundas. ¿Podrá el niño sobrevivir a eso? Le preguntó a la partera. Quizás. Entonces proceda. El heredero imperial vivió, un príncipe. Alex debería haberse alegrado por su primogénito, pero mientras se le clavaban en la piel, solo recordaba los pétalos de melocotón que finalmente caían en la primavera de otro hombre. Pero no pudo reír, sintiéndose inexplicablemente agitado, y finalmente se marchó furioso. Más tarde Victoria Michie se ofreció a criar al niño ella misma. Siempre había consentido todos los caprichos de Vicky por el bien de la caballería ligera. Sin embargo, ahora le había dado un ultimátum severo: abandona tus delirios. Este era su primogénito, su hijo y el de ella. Alex sabía que Vicky jamás trataría bien al niño. Casi esperaba la noticia de la muerte accidental del bebé en 6 meses. ¿Cómo iba a consentir? La ciudad cayó cuando el príncipe cumplió 1 año. El trono de Alex nunca estuvo afianzado hasta que Ethan desapareció en territorio bárbaro. Todos dieron por muerto a Ethan. Alex pensó que por fin podría desmantelar la caballería ligera y consolidar su poder. Sin embargo, Ethan regresó con vida, con la espada en la garganta, preguntando ¿dónde está? ¿En el mausoleo real? Probablemente. Todas las concubinas muertas fueron allí. El miedo y la furia rugieron en su interior. Pero ver la expresión desesperada de Ethan le trajo una satisfacción perversa. Sangre gorgoteando. Su voz áspera, incluso en la muerte. Nunca la encontrarás. La pesadilla regresó esta noche. Alex no había revivido estos recuerdos de vidas pasadas, como los llamaba Vicky, en años.
Después de que Ethan lo matara, los sueños cesaron. Despertó al anochecer con el silencio del templo ancestral oprimiendo como la tapa de un ataúd. Los petardos estallaron más allá de los muros, sonidos festivos que deberían haberlo alegrado, en cambio, le oprimieron el pecho. Envió guardias a investigar. La señora Harrison entró en labor de parto ayer, fue la respuesta improvisada. Los Harrison están repartiendo monedas de plata para celebrar a su heredero. Imposible. Alex se tambaleó hacia atrás, con la mente dando vueltas entre visiones inquietantes y las palabras de los guardias. La noche se tragó el patio. Su pie se enganchó con los escombros, precipitándolo al estanque helado. Agitándose en silencio, nunca había aprendido a nadar, algo tiró de sus tobillos hacia abajo. Esto no estaba bien. Su última vida. Había sido emperador. Los guardias lo encontraron flotando al amanecer. Epílogo Ethan. El niño rey lo llamó padre. Su hijo heredó su mente ágil y dominó el arte de gobernar con rapidez. Ethan gobernó como regente durante la minoría de edad del niño. Los críticos susurraban, ¿cómo podía gobernar legítimamente el hombre que asesinó al anterior emperador? A los 10 años el joven monarca lo consoló, ignorando los chismes de la corte. Padre, sé que te quedaste por el bien de tu madre. A Ethan no le importaba la reputación. Pero cuando el chico la miró a los ojos, se le hizo un nudo en la garganta. Ahora Ethan sentía las extremidades pesadas. ¿Resonaban sollozos lejanos, o era un recuerdo? Su visión se nubló al oír una risa familiar que parecía llamar desde el más allá. Algunos lo llamaban el regente. Otros lo llamaban su segundo padre. Sin embargo, la única voz que anhelaba oír seguía ausente. El clamor lo ponía nervioso. La irritación crecía a medida que recuerdos fragmentados de años pasados pasaban ante sus ojos. Con repentina claridad, Ethan comprendió que su hora había llegado. El telón final estaba cayendo. Fue entonces cuando una risa cristalina atravesó la neblina. Ethan. La voz transmitía una travesura juvenil que resonaba a través de las décadas, el mismo timbre que una vez aceleró su corazón adolescente. Durante 12 años vacíos, esa pronunciación particular de su nombre nunca volvió a sonar en sus oídos. Ahora Ethan veía a Sophie materializarse ante él. La palma extendida en un gesto de reproche fingido. «Llegas tarde», resopló con el mismo puchero petulante que tenía desde sus días en el colegio. Cuando sus manos se tocaron, el pánico lo invadió. ¿Era este su rostro curtido por la batalla, desde la punta de su cabello con mechas plateadas? La grotesca cicatriz que se extendía desde el pómulo hasta la mandíbula, que hacía gritar a los niños. ¿Retrocedería? La idea de sus lágrimas lo aterrorizaba más que cualquier campo de batalla. Ethan despertó con un dolor desgarrador. Fragmentos persistentes del sueño se le escaparon entre los dedos como humo, aunque persistía el dolor de esperar a alguien desconocido. La brisa primaveral trajo flores de durazno por la ventana, iluminando a la mujer acurrucada contra él. Sus pestañas se abrieron con un movimiento. Luego se hundió más en su pecho con una satisfacción arrastrada por el sueño. El recuerdo cristalizó el día de su boda cuando él levantó el velo esperando un triunfo solitario. Su susurro destrozó esa suposición, joven Lord Harrison. Casarme contigo hoy me llena de alegría. Décadas de pasión contenida estallaron entonces, mariposas monarca alzando el vuelo en su caja torácica. ¿Cómo podría alguien contener un afecto tan torrencial? Había dejado de intentarlo. Igualmente lo había logrado ese día, con voz cuidadosamente neutral a pesar de sonreír como un tonto. Ahora, al ver el amanecer dorar el cabello de su esposa, Ethan comprendió que ese sueño olvidado no había sido una premonición, sino la agridulce plenitud de la vida. Su respiración regular se sincronizaba con los latidos de su corazón mientras los pétalos de melocotón salpicaban la colcha. Unas pesas lo conducían precisamente allí.